Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Iniciamos hoy día un ciclo de clases acerca del seguimiento de Jesús. Y hoy día en particular veremos el tema de Jesús llamando a discípulos y discípulas a compartir su propia misión. Nosotros sabemos, lo hemos visto en clases anteriores, que esta misión de Jesús consiste en anunciar el reino de Dios. La novedad es que podríamos decir si Juan Bautista anunciaba un castigo de Dios inminente con la posibilidad de la salvación a los que se bautizaran y se convirtieran, Jesús, por el contrario, lo que va a anunciar es la bondad inaudita de Dios, especialmente para los pobres, todo tipo de pobres, enfermos, endemoniados, necesitados y los pecadores. Ese es su anuncio fundamental. Es decir, anuncia algo que resonó como algo muy novedoso en su época. Tenemos que recordar que en ese entonces la bendición de Dios era algo sumamente administrado por los fariseos y los sacerdotes del templo. Eh, la gente, los saduceos, la gente de Jerusalén, para cumplir con lo que Dios pedía a través de la Torá, la ley. Los fariseos habían inventado una enorme cantidad de preceptos que hacían muy difíciles de cumplir al resto de la población. Entonces ellos se creían un grupo aparte, bendecido por Dios, porque podían cumplir los preceptos que ellos mismos habían establecido. Y por otra parte están todas las exigencias del templo a propósito de los sacrificios y lo que ahí había que pagar por comprar los animales adecuados, etcétera. Bueno, era muy complicado entonces acceder a esa bendición de Dios. Y Jesús aparece anunciando gratuitamente a todos que Dios los ama y los perdona eh, sin hacer mayor diferencia. Bueno, a esta misión es que Jesús llama a discípulos y discípulas a compartir precisamente esto. Y era gente común y corriente, no era gente que tenía ninguna preparación especial. Veamos un texto que nos puede decir una palabrita sobre este tema. Busquémoslo aquí en Mateo 4, 18 a 22. Dice así: Mientras caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que estaban echando una red al lago, pues eran pescadores. Les dijo: Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. De inmediato, dejando las redes, le siguieron. Un trecho más adelante vi a otros dos hermanos, Santiago de Zebedeo y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo arreglando las redes. Los llamó y ellos inmediatamente dejaron la barca y a su padre y le siguieron. Bueno, vean ustedes que es un llamado que tiene una fuerza extraordinaria, tanto que ellos inmediatamente siguen al Señor. Es un llamado, podríamos decir, de tipo profético, carismático. Solamente una persona muy iluminada puede conseguir lo que consiguió Jesús al reclutar entonces discípulos y discípulas para cumplir su misión. Veamos otro texto, Marcos 10, 17 a 22. Dice así: bueno, ustedes conocen el episodio del joven rico o de este hombre que era muy rico y que se acerca a Jesús. Dice: cuando se puso en camino, llegó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno fuera de Dios. Conoce los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no jurarás en falso, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Es decir, Jesús no se viene a saltar la ley. Él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con cariño
y le dijo: una cosa te falta, ve, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después, sígueme. Ante estas palabras, se llenó de pena y se marchó triste, porque era muy rico. Entonces vemos cómo Jesús llama con una tremenda autoridad eh, a personas diversas, a una persona muy rica, en este caso. Antes había llamado a personas pobres de todo tipo, en general pobres, pescadores, y lo hace con una fuerza y con una exigencia tan grande que esta persona no va a aceptar ser discípulo de Jesús. Se le hace muy, muy difícil. En otros textos vemos que estas exigencias también son muy grandes. Por ejemplo, tomemos el texto de Mateo 8, 18 a 22. Dice así, para que vean la radicalidad del llamado de Jesús. Al ver Jesús la multitud que lo rodeaba, dio orden de atravesar el lago. Entonces se acercó un letrado y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le contestó: las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro discípulo le dijo: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Jesús le contestó: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, ustedes podrán imaginar la ruptura que eso ha significado para las personas que fueron llamadas. Jesús lo pide todo. Y hay personas que quieren, por lo menos quieren, darlo todo. ¿Quiénes fueron los discípulos de Jesús? Bueno, nosotros sabemos que entre los discípulos están estas mismas personas que Jesús ha llamado: Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Natanael, entre medio también está Judas, y otras personas. Los nombres están en los evangelios, ustedes saben, los conocen muy bien. También está ese nombre un poco misterioso en el evangelio de San Juan, de el discípulo amado, que normalmente se identifica con San Juan y que ustedes han podido ver en las pinturas, por ejemplo, de la última cena, que está recostado al lado de Jesús, en el pecho de Jesús. Lo que también es importante considerar aquí es que dentro del grupo de los discípulos, que ha sido muy grande, había un grupo especial de los 12, los llamados los 12, que eran los apóstoles. A esos 12 después San Pablo se va a sumar como un apóstol que no conoció a Jesús, pero que él mismo se considera apóstol y pide ser reconocido como apóstol. Pero bueno, ¿por qué 12? Se piensa que es el número que corresponde a las 12 tribus de Israel. Es decir, Jesús representa una rehabilitación de lo que significaría una reunificación del pueblo de Israel en torno a la misión que él tiene que cumplir. Otro rasgo del llamado a Jesús muy particular es que él busca discípulas. Esto es novedoso y nosotros sabemos sus nombres, sabemos que una de ellas es la Magdalena, que tiene una enorme importancia en la comunidad primitiva, muy cercana a Jesús, y que es la primera testigo de la resurrección de Jesús. Y también tenemos otros nombres: Susana, María, mamá de Santiago, de José, Salomé, y otras mujeres más que se dice en la escritura que lo acompañaban. Miren, vamos a ver lo siguiente. Hay un autor que se llama Joaquín Nilka, que tiene este libro, es muy interesante. Dice Jesús de Nazaret, en los comienzos de él, que habla de la historia, del Jesús de la historia, tal cual ha podido ser. Y este autor dice lo siguiente, lo voy a leer, dice lo siguiente acerca de lo novedoso que ha podido ser que Jesús tuviera discípulas. Era algo totalmente impensado en la época. Dice así: en todo caso, Jesús, al admitir mujeres al discipulado, hizo algo que era muy provocador para los contemporáneos: tener discípulas
habría sido inconcebible para el rabinato judío. Hasta para el servicio divino en las sinagogas se echaba manos únicamente de varones. La mujer no lee del libro de la Torá, no participa en el banquete pascual. Le estaba vedado pronunciar la oración del Shema. El precepto del sábado no se aplicaba estrictamente a las mujeres. No era cosa obvia impartir enseñanza religiosa a las mujeres. Cuando Jesús admite discípulas, quiere aliviar el puesto que ocupaba en la sociedad la mujer oprimida y se propone contribuir a que se restituya a la mujer su dignidad humana. Es novedoso, es provocador, dice este autor, Nilka. Eh, Hay otra autora, es una teóloga feminista importante, Tepedino, Ana María Tepedino, que destaca la importancia de otro texto, lo voy a leer, de Marcos 15, 40, 41. En este texto se nos dice lo siguiente, a propósito de las discípulas de Jesús. Dice así, a propósito de las mujeres que estaban al pie de la cruz. Estaban allí mirando a distancia unas mujeres, entre ellas María Magdalena, María, madre de Santiago, el menor, y de José, y Salomé, quienes, cuando estaba en Galilea, le habían seguido y servido, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Aquí es importante retener en este texto que estas mujeres eran conocidas y probablemente siguieron todas ellas en la comunidad primitiva con algún tipo de liderazgo, algún tipo de importancia. Su misión, dice el texto, era la propia de un discípulo, era servir en lo que había que servir en ese grupo grande de discípulos y seguir a Jesús. Eso tenían que hacerlo todo, servir, todos tenían que servir y seguir a Jesús. Y lo más importante aquí es que Jesús había anunciado a sus discípulos que tenían que seguirlo hasta la cruz. El discípulo verdadero habría de seguirlo hasta la cruz. Y las que están en la cruz son las mujeres. Los hombres arrancan, desaparecen. Bueno, eso para tener en cuenta que el título de discípula se aplica perfectamente al caso de las mujeres. Eh, esta misión de Jesús tiene un aspecto personal. Eh, y es que los discípulos y de las discípulas lo seguían a él como un amigo, como un maestro, y vivían con él. Es decir, tenían un acceso, no era una misión simplemente un proyecto, como un proyecto político, no, parte de la misión era compartir la vida con Jesús, con su persona. Entonces, uno puede preguntarse aquí, porque no es un tema fácil, es un tema delicado, ¿qué tipo de relación ha podido tener Jesús con sus discípulos? Porque cuando uno piensa en alguien que ha podido tener un impacto muy grande en las personas, ese impacto a veces puede anular la libertad de las personas. Lo hemos visto tristemente en el caso de algunos gurús, o en casos de abuso sexual de algunas personas que tienen una ascendencia gigantesca en un grupo de hombres o de mujeres que es tal la presencia, el impacto de sus personas, que los otros le preguntan a él, al gurú, por decirlo así, qué es lo que tienen que hacer, porque ellos suponen que esta persona sabe lo suyo. En consecuencia, le entregan sus decisiones. Bueno, el impacto de Jesús en su gente ha podido ser muy grande, pero advirtamos una cosa, que en términos de libertad, Jesús no se apropia de las personas, no toma decisiones por las personas, todo lo contrario, apela fuertemente a que las personas tomen sus propias decisiones y decisiones radicales. Él no les impone, les propone y les exige fuertemente una decisión. Es decir, Jesús le entrega a ellos las riendas de su vida. Y unos lo van a aceptar y otros no lo van a aceptar. Entonces, es importante tener en cuenta ese aspecto. Después, lo otro es que él mismo dice, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Yo no estoy para ser servido por ustedes. Yo estoy como el que sirve. Y podemos recordar en esta materia ese episodio en San Juan, capítulo 13, del lavado de pies a los discípulos.
Jesús, dice el Evangelio, en el momento final de su vida, cuando sabe que lo van a matar, hace un gesto definitivo para que quede claro en qué consiste su discipulado, en qué consiste su misión. Y él, que es el maestro, lava los pies a los discípulos, cosa que evidentemente era muy difícil de entender, como tenemos el caso de Pedro, que reacciona, al final cede. Pero es para indicar entonces que él no se apropia a las personas, sino todo lo contrario. Eh, Él quiere servirlas para que las demás personas hagan lo mismo que hacía él. Jesús no formó una escuela, no fue un rabí con sus discípulos. En ese entonces existía la costumbre de que los maestros recibían estudiantes y los estudiantes iban de maestro en maestro, según las enseñanzas que estos les podían dar. Estaban un tiempo con uno y partían a otra parte, llegaban a otro. Y los maestros fundamentalmente les enseñaban la Torá y las explicaciones, les explicaban lo que significa la ley de Dios, la ley de Israel. Jesús, por el contrario, primero, no se dedica a explicar la Torá. Lo suyo es anunciar el reino de Dios. Y segundo, es Él el que va buscando a sus discípulos. Y su discipulado es itinerante, ellos van por distintas partes. ¿Eh? Y es una relación personal con Él. Y esa relación no se quiebra fácilmente porque Jesús llama y no desecha a nadie. Entonces, ese es un dato muy importante. Y lo otro que es importante en el discipulado son los conflictos. Jesús, a lo largo de toda su vida, tuvo conflictos, especialmente con las autoridades religiosas de su época. Uno podría tomar los evangelios y se va a dar cuenta que desde el primer día, desde el nacimiento, desde los tiempos de Herodes, que va a matar a los inocentes, hasta el final su vida está señalada por una serie de dificultades y de conflictos. Bueno, sabemos que al iniciar esta misión de anunciar el reino, él va a tener problemas con mucha gente y al llamar a discípulos les advierte, si ustedes quieren ser discípulos y discípulas mías, bueno, van a tener que asumir, van a tener que tomar su cruz y seguirme, van a tener que tener problemas por mi causa. De hecho, fíjense que el mismo seguimiento, el mismo llamado de Jesús a seguirlo va a ocasionar en algunas ocasiones una ruptura con las familias. Jesús tiene textos muy fuertes respecto de la ruptura necesaria con las propias familias. Les exige todo. Dejen a padres, hermanos, hermanas, madres, abuelos, etcétera. Todos sus amigos, déjenlo todo y síganme. El reino lo pide todo. Y esa diferencia es clara, por ejemplo, incluso en la relación con María, con su madre. Hay una serie de episodios en los cuales se manifiesta una cierta diferencia entre Jesús y María. Las bodas de Caná, por ejemplo. O cuando alguien alaba a Jesús y dice, bendito los pechos que te amamantaron. Y Jesús dice, no, si ahí no está lo fundamental. Lo fundamental está en hacer la palabra cumplir la palabra de Dios. Y así, en otras ocasiones, por ejemplo, cuando le dicen, lo vienen a buscar, pues parece que algunos dicen se volvió loco Jesús. Y llega la mamá y los hermanos y le dicen, aquí están tu madre y tus hermanos. Y Jesús dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos y mis hermanas? Sino los que cumplen la palabra de Dios, la leen, la entienden y la cumplen, la ponen en obra. Es decir, hay algo más grande que la familia y es el reino de Dios. Este es un dato que a veces puede llamar la atención. Y la discordia, los conflictos de Jesús, como hemos visto, tiene que ver especialmente con las autoridades religiosas de su época, que van a ser las que al final no van a tolerar esta tremenda libertad con la cual Jesús se desenvuelve. Y tanto es así que los mismos discípulos, como sabemos, los hombres por lo menos, arrancaron por los peligros que significa este discipulado. Y las mujeres son las que se mantienen firmes. En suma, podríamos decir, ¿quiénes son hoy los discípulos de Jesús? Uno podría decir, hay dos cosas que parecen ser fundamentales. Una es compartir su misión, el reino, y por otra parte, estar dispuesto a dar testimonio de él con la propia vida. No es simplemente una enseñanza teórica,
es algo que se pone en práctica. Y eso a algunas personas les puede incluso costar la vida. Bien, vamos a quedar aquí por hoy día. En las lecturas recomendadas he puesto un texto de Tepedino, esta teóloga a la que he hecho mención en esta clase, y que se refiere a las discípulas de Jesús. Y me gustaría que esta fuera la lectura preferida para poder, alguna vez por lo menos, asumir la perspectiva de las mujeres. Cómo las mujeres están leyendo hoy día el Evangelio, me parece que esto es fundamental para nosotros los varones.